Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Vicente Rodríguez, soy docente del Departamento de Antropología ya de hace casi 3 décadas y me he dedicado a la arqueología funeraria, a la antropología física, como también a la antropología forense. Desde hace varios años, pues, empezamos un proyecto de investigación en la parte cálida del Valle del Río Magdalena, en lo que fue el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, y tuvimos la oportunidad de poder contextualizar numerosos sitios arqueológicos de una región que anteriormente había sido denominada por los españoles el Valle de las Tristuras. Quiero felicitar a los colegas de la Universidad Surcolombiana por el enorme esfuerzo que han hecho de poder estructurar una carrera de antropología en una región que la necesita, dada su gran diversidad cultural y paisajística, y darle la bienvenida también a los futuros estudiantes de este programa. El Huila es una región con una gran diversidad de paisajes. Tenemos montañas, el Nevado del Tolima, tenemos desiertos, en el desierto de la Tatacoa al norte, parques nacionales como el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos al sur oriente, el Parque Nacional de Puracé, una gran diversidad étnica con los Nasa en el suroccidente, parques arqueológicos muy importantes como el Parque Arqueológico de San Agustín e Isnos. E igualmente podemos remontarnos miles de años atrás, inclusive millones, gracias al hallazgo de restos paleontológicos que se han realizado no solamente en Altamira, sino también en el desierto de la Tatacoa. En fin, todos estos paisajes tan diversos de montañas, de picos nevados, el desierto de la Tatacoa es antropogénico, es decir, que fue conformado por los humanos, de valles aluviales, y indudablemente que inspiraron no solamente a los antiguos habitantes, sino también a numerosos investigadores, tanto que desde Alemania como Preuss, de España, hasta de la antigua Ucrania como Friede, pues llegaron aquí precisamente a estudiar y a documentar todo ese pasado prehispánico que se ocultaba no solamente en la estatuaria, sino también en numerosos yacimientos arqueológicos que se han localizado. El enorme potencial paleontológico que tiene el Huila lo ha considerado como, en lo que se refiere al desierto de la Tatacoa, la zona tropical más rica en fósiles del Mioceno, que se remontan a 25 y 5 millones de años, el Plioceno, sí, entre 5 y 2 millones de años. En los llanos de la Virgen, en Altamira, donde se han encontrado restos de mastodonte, como también de gliptodonte, también en el desierto de la Tatacoa, hay vestigios que dan cuenta precisamente de esos animales, de esos ambientes que se remontan a varios millones de años. De hecho, la Universidad de Kioto del Japón, entre el año 77 y 89, adelantó varias campañas paleontológicas en la Venta, Villa Vieja, descubriendo un nuevo espécimen de primate o de paleoprimate que se denomina Stirtonia tatacoensis, con lo cual el desierto de la Tatacoa hoy día existe también en la nomenclatura paleontológica. La cronología para el Alto Magdalena se remonta a varios miles de años. Tenemos varios periodos que han documentado los arqueólogos en el transcurso de más de 100 años de investigaciones que se extienden desde el precerámico, quizás a 10 milenios antes del presente, el formativo, cuando se conforman las primeras aldeas agrícolas y alfareras, el clásico regional, que constituye el periodo de esplendor de la cultura arqueológica de San Agustín Isnos, el periodo reciente, cuando se presenta un crecimiento demográfico significativo y también una gran expansión territorial, y finalmente tenemos documentos y también contextos arqueológicos que pueden dar cuenta precisamente del encuentro de dos mundos, que en realidad no fue un encuentro pacífico, sino bastante violento, donde los conquistadores aplicaron la guerra de tierra arrasada contra los indígenas, donde se procedió a la esclavización de diferentes grupos indígenas, tanto que es la región que en el transcurso de casi 50 años prácticamente perdió su población indígena,
y finalmente el empobrecimiento por la pérdida de mano de obra indígena. Igualmente, el Huila es reconocida por su participación, su población participó en las diferentes guerras decimonónicas del siglo XIX, hasta el punto que los soldados huilenses eran llamados los karateos porque padecían de una enfermedad que se conoce como karate. Y tenemos finalmente la época de la violencia muy marcada en el Huila, tanto que las ciudades nuestras grandes del Huila se conformaron por el desplazamiento de campesinos que abandonaron sus campos debido a la persecución por diferentes grupos insurgentes y que cometieron masacres básicamente por parte de los pájaros. Es muy reconocida la masacre de Peñas Blancas, ahí a 15 kilómetros nomás de Neiva, el 3 de noviembre de 1962 por parte del Mico, Terror, Alma Negra y otros, que produjo más de 30 muertos. Y finalmente pues tenemos que el Huila, a raíz del descubrimiento de hidrocarburos, minas y el desarrollo de los cultivos de café, arroz, etcétera, pues ha tenido un muy interesante impulso agrícola. Toda esa historia antigua pues ha sido plasmada en los museos, en los textos, desde la época precerámica, los cazadores recolectores, el formativo cuando se inicia la agricultura y la alfarería, el clásico regional, que es el periodo de esplendor de la que se conoce como cultura arqueológica sanagustinistas, y finalmente el periodo reciente de contacto con los conquistadores españoles. Entonces tenemos una región con una gran diversidad cultural que fue habitada por numerosos grupos indígenas que fueron denominados por los españoles como paeses, los yalcones del Valle de la Plata, los pijaos que se extendían hasta el Tolima por la parte occidental del río Magdalena. Tenemos aquí los mulales, que en realidad fueron los verdaderos habitantes de San Agustín. San Agustín no debería llamarse San Agustín, sino mulale, porque fueron los indígenas mulales los que habitaron esta región. Los indígenas laboyos, que dieron origen a lo que se conoce como el Valle de Laboyos, y los timanáes, a donde llegaron inicialmente los españoles. Y hacia el norte, pues tenemos una gran diversidad también de grupos étnicos que han sido reconocidos, investigados y publicados en diversas publicaciones. No solamente que se refieren a San Agustín, tenemos, como decía el colega Juan Manuel Llanos, diversas perspectivas de investigación, desde las que iniciaron Luis Duque Gómez, Julio César Cubillos, también el proyecto del Valle de la Plata por parte de la Universidad de Pittsburgh. Tenemos otras investigaciones con diversas perspectivas, como la del colega Carlos Augusto Sánchez, el profesor César Augusto Velante, igualmente brindó una perspectiva sobre el arte, la estructura y la arqueología en San Agustín, y nosotros aquí en el Valle Cálido del río Magdalena igualmente hemos publicado ya 3 libros que dan cuenta precisamente de esa gran diversidad cultural. Entonces, los diversos paisajes fueron ocupados por numerosos grupos indígenas que infortunadamente se extinguieron a raíz de la conquista, lo cual obligó a que inicialmente se aprovechara la mano de obra en Timaná. Cuando se acabaron los indígenas timanáes, trajeron de Laboyos, luego del Valle de la Plata, los mulales, los quinchanas, y cuando se acabaron todos los indígenas de esta región, los españoles procedieron a incorporar indígenas esclavizados del otro lado de la cordillera oriental, los denominados andaquíes. Entonces, el Huila es una región con un gran potencial cultural, tanto del pasado como del presente, y eso ha sido objeto de numerosas investigaciones que los estudiantes pueden tener a su disposición. Y la arqueología, que es el estudio del pasado, el estudio del comportamiento de las sociedades del pasado a partir de sus vestidos materiales, pues nos ha permitido documentar precisamente todos esos periodos, ¿no? Es una de las regiones con mayor cantidad de investigaciones arqueológicas, más de 100 años de estudios arqueológicos por diversos investigadores, y toda esa diversidad cultural pues ha permitido construir una identidad. En el sur del Huila la gente se identifica con, ya sea con los yalcones, con los laboyos, con los quinchanas, etcétera, y lo cual también ha sido materializado en los diversos museos a partir de la cultura material que se ha podido recuperar de esos diversos grupos que habitaron el Huila. Hay que resaltar, por supuesto, que hay varios investigadores que le han dedicado tiempo al conocimiento de esas culturas antiguas,
como fue el profesor Luis Duque Gómez, que fue rector de la Universidad Nacional, y desde el año 43 hasta el 70, un poco más del 70, casi 30 años de investigaciones, se propuso no solamente responder a las preguntas sobre quiénes fueron los pueblos que construyeron esas esculturas, esos montículos funerarios, sino también a restaurarlos y convertirlo en un parque arqueológico que hoy día es uno de los más importantes en el país, tanto que en el 2018 más de 110.000 turistas lo visitaron, procedentes no solamente de Colombia, sino también del exterior. El Parque Arqueológico de San Agustín Iznos hoy día es el eje de la vida histórica, cultural y económica de San Agustín y es el centro de la identidad cultural del sur del Alto Magdalena. Por esta razón, se considera que este parque, que actualmente es Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituye un centro de investigaciones arqueológicas que ha sido visitado por numerosos y reconocidos investigadores. Pero tenemos la historia escrita de los indígenas. Ellos no tuvieron una escritura como la nuestra, sino una escritura plasmada en las rocas. El Huila es una de las regiones con mayor potencial de arte rupestre, expresado desde el norte en Naipe, como Piedra Pintada, en el sur, en la fuente ceremonial de Lavapatas, pero aquí tenemos lo que se puede denominar una capilla sistina en el Sajón de Corinto, en el Pital, donde en el transcurso, en el trayecto de varios kilómetros, los indígenas plasmaron sus ideas a manera de estos petroglifos en este sector que se conoce como el Sajón de Corinto. La conquista, por supuesto, que impactó a las poblaciones indígenas que se han adaptado a todos los ecosistemas de montañas, llanuras aluviales, etcétera, también en la región Paramuna. Infortunadamente, pues fue un golpe bastante fuerte contra las comunidades indígenas. En el año de 1568 arribó a Timaná, procedente de Popayán, Sebastián de Belalcázar, quien venía comisionado por Francisco Pizarro desde el Perú, ya que se enteró que en un territorio entre el Perú y el Mar del Norte, en este caso la costa Caribe, existía una región muy rica en oro que se conocía como el Dorado. Entonces, Sebastián de Belalcázar llegó a Timaná buscando ese dorado en la ruta hacia Bogotá, pero allí encontró una respuesta militar por parte de los indígenas Timaná, Yalcones, Paeses y Pijaos, quienes se enfrentaron a esa región. Por el norte llegaron las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada y como encontraron muy poca población, lo denominaron el Valle de las Tristuras, que desde la perspectiva arqueológica, pues esto ha sido refutado. Indudablemente que eso representó la ruptura del sistema indígena, su cosmovisión, el sistema social, se impuso un nuevo orden de corte europeo, católico, hispánico y feudal, y pues los conquistadores se declararon o se autoproclamaron como los seres supremos y los indígenas fueron esclavizados, maltratados. Con el tiempo, pues por el impacto de los maltratos, las guerras y las enfermedades, se redujeron, como decían los cronistas, sin alma y sin pena. A pesar de que en varias partes se han estado derrumbando las estatuas, como la de Sebastián de Belalcázar, en Popayán y en Cali, no obstante, Neiva hace honor precisamente a esos grupos indígenas que habitaban antes de los españoles, como el cacique de la Gaitana. En las festividades de San Pedro se destaca el Moán era simplemente el chamán, el sabedor, el curandero, ¿no? Y eso hoy día hace parte del folclore, de la cultura popular, la patasola, y todos esos personajes que fueron heredados de las comunidades indígenas, hoy día hacen parte del folclore huilense. En el siglo XVII tenemos una gran guerra que se desató por parte de la corona española contra los indígenas pijaos, ya que entorpecían el paso de la mercancía, Popayán, Quito y el Perú. Por esta razón, pues fueron declarados enemigos comunes y se adelantó una guerra de más de 20 años contra esos indígenas, además de que ellos saquearon y quemaron las ciudades de Neiva, San Vicente de Páez, Plata Vieja, que hoy día se conoce como la Argentina, Ibagué, y tenían en terror a varias otras ciudades
como Cartago, Buga, Caloto, Timaná y otras. Esto pues demuestra de que los indígenas se enfrentaron o pusieron resistencia en el transcurso de más de 100 años y pues como consecuencia de esa guerra a tierra arrasada fueron reducidos de manera demográfica. Entre 1602 y 1620 se organizó la llamada Guerra de Tierra Arrasada contra los pijaos, con la consecuente reducción de esa población. Y todos esos aspectos están plasmados en los textos de los cronistas de los siglos XVI y XVII. Se dice que la historia la escriben los vencedores fueron los españoles, pero nosotros a partir del análisis de estos documentos de los siglos XVI y XVII podemos encontrar información que nos pueda dar cuenta de cómo fue ese proceso de enfrentamiento entre los indígenas y los españoles, que ha sido muy bien utilizado por parte de los colegas, como el texto de Historia Comprensiva de Neiva, de los colegas de Historia. De hecho, en la búsqueda de documentación encontramos el primer plano de San Agustín, el plano de San Agustín de Baberiquena de 1601, que nos indica dónde se encontraba la iglesia del Estados Unidos, también se conoce hoy día como tapias. Hay diferentes fuentes recuperadas por Juan Friede. Juan Friede, pues, de origen ucraniano, alemán ucraniano, especialmente en San Agustinismos, recuperó diversos documentos que hoy día pues, son objeto de investigación por parte de la etnohistoria, que estudia precisamente la historia de los grupos indígenas en los siglos XVI y XVII. Juan de Castellanos entrevistó a los conquistadores y a los soldados que participaron en las diversas expediciones, y tiene en sus elegías de varones ilustres buena descripción de lo que fue ese proceso de conquista. Pero tenemos la voz de los últimos indígenas, que fue registrada por el gobernador Diego Ospina entre 1628 y 1629, donde los indígenas daban cuenta de dónde procedían, cuál era su lengua, qué cultivaban y también en qué lugar se encontraban. Igualmente tenemos el recorrido de Fray Juan de Santa Gertrudis en el siglo XVIII, que nos da una idea de cómo era el Huila en ese siglo. Hay unas fuentes documentales muy importantes que vale la pena aprovechar. Por ejemplo, en Neiva tenemos la notaría primera, con documentos bastante antiguos. Están también otros archivos notariales y parroquiales en los diversos pueblos, en donde los interesados en la etnohistoria pueden encontrar muy buena información regional. Es lo que se ha conocido como los archivos menores, y que son muy importantes precisamente para reconstruir, documentar esa parte de los siglos XVI, XVII hasta XVIII de la región del Huila. Esas costumbres de los indígenas de desollar a la gente, de cortarle la cabeza, de convertir sus cabezas en cabeza trofeo, pues ha sido plasmada precisamente en el documento La Gitana de Arenas Betancourt, y que hoy día es uno de los emblemas del Huila, particularmente de Neiva. Precisamente la resaltación del valor, del heroísmo de una cacica, de los indígenas yalcones, y de toda esa oposición a la guerra de conquista ha sido plasmada en diversos monumentos, en donde en el Huila, pues, a pesar de que por ahí pasó Sebastián de Belalcázar y otros, no hay monumentos a esos conquistadores, sino precisamente a los indígenas que se destacaron por su valor. Esa herencia indígena la tenemos en nosotros, en nuestras costumbres culturales. De hecho, pues la fiesta de San Pedro es una fiesta del solsticio de verano, que los curas la convirtieron en una fiesta religiosa, pero que hoy día es un gran carnaval. Lo tenemos también plasmado en las diversas artesanías, como los sombreros de Jipijapa de Suaza, los canastos, alpargates, sogas y bolsas de fique en diversos pueblos, entre ellos La Jagua, donde pues se elaboran brujas de diversas formas, precisamente con fique. Los bordones de Timaná, que fueron muy famosos, pero que infortunadamente esa tradición se perdió, aunque hoy día es muy reconocida en Nariño. Las famosas achiras, en donde varios pueblos, desde Villavieja hasta el Sur Gigante y otros, elaboran
esas achiras precisamente de una raíz que fue muy utilizada por los antiguos pobladores. Pero también tenemos los mitos y leyendas, entre ellos el Moán, que era el chamano sabedor, la patasola, los platos típicos como la yota, las arepas, la chicha, los tamales, los sancochos, los envueltos de maíz. Y pues finalmente las fiestas del solsticio de verano que se realizaban el 21 de junio y que los curas, con el fin de incorporar a los indígenas en las tradiciones religiosas, las convirtieron en las fiestas de San Juan y San Pedro. Pero también están los genes, ¿no? Más del 80% del ADN mitocondrial de nosotros es de origen indígena y el ADN mitocondrial se transmite por línea materna. Por eso somos hijos de una madre América y de un padre español o africano, porque fueron muy pocos hombres los que llegaron y que se mezclaron con las indígenas. La colonia igualmente está representada en el Huila. Hay varias haciendas que se han conservado. Ya el colega Juan Manuel ya nos había resaltado el papel de la arqueología histórica. La profesora Caterina Mantilla de la USCO, pues precisamente trabaja esa línea de investigación. Tenemos otra colega, Angélica Suaza, que ha trabajado el tema de las haciendas a partir de las excavaciones arqueológicas en los basureros, con el fin de documentar cómo era la vida social y cultural de las haciendas, especialmente de los jesuitas. Entonces, en estas haciendas tenemos historia precisamente de cómo era la relación entre los hacendados, los esclavizados, los sirvientes, igualmente los viajeros que pasaban por las haciendas, los encomenderos, terratenientes y ganaderos, es decir, sobre las relaciones sociales que se sostenían alrededor de esas haciendas. Pero también hay cementerios olvidados, cementerios donde se enterraba la gente que padecía de enfermedades, que tenían unas características muy particulares, una estatura, se enfermaban de algunas causas patológicas, pero que también se mataban entre sí. Aquí en San José de Belén, por ejemplo, registramos el primer homicidio descrito arqueológicamente en el Huila, donde se da cuenta precisamente de la pobreza, del nivel de exigencia de la gente en el siglo XIX, lo que pues le exigía una gran dedicación al trabajo desde muy pequeños y lo cual eso quedó reflejado en los huesos. Esa línea de investigación que se conoce como la bioarqueología es precisamente la línea que estudia el comportamiento de las sociedades humanas a partir de los restos óseos de las sociedades antiguas. Pero varias de esas tradiciones se han convertido y se han plasmado en lo que se conoce el folclore opita. Y hay un pueblo que se llama La Jagua, en Garzón, en donde precisamente se combinan esas tradiciones antiguas con las tradiciones introducidas por los españoles, como es el Festival de Brujas. En toda Colombia no hay un lugar donde se celebre con tanta popularidad precisamente el 31 de octubre de cada año el Festival de las Brujas. Y precisamente La Jagua, allí vemos brujas, mujeres disfrazadas de brujas, brujas encarnadas precisamente en figuras, ya sea pues en figuras, esculturas, como también en fique y otros materiales. Lo cierto es que en La Jagua no solamente se celebra eso, sino que también se ha prestado atención al enorme cementerio que se excavó allí a raíz de la construcción de la laguna de oxidación, que registró más de 400 tumbas que datan entre 3.000 y 500 años de antigüedad. Entonces, vemos que en todos los pueblos, eso simplemente para ilustrar una de las tantas preguntas que se pueden hacer los futuros y futuras antropólogas de la USCO, es cómo fue el proceso de fundación, qué indígenas vivían ahí, en este caso los tenemos aquí en sus entierros, cómo fue la transformación de esos pueblos y hoy día cómo se conmemora a partir de las diferentes festividades. Pero tenemos también grupos indígenas que han sobrevivido, entre ellos los Nasa. Los Nasa han sido nominados los inconquistables porque nunca fueron conquistados por los españoles. Son habitantes de los departamentos del Cauca y Huila, particularmente pues, cuando llegaron los españoles en el páramo Las Guanacas, y en el siglo XVI opusieron una tenaz resistencia en alianza con los Pijaos y con los Yalcones
en contra de los conquistadores. Fueron sus ancestros, fueron los autores de los hipogeos, plasmados precisamente en esas grandes tumbas bastante suntuosas, muy bien decoradas de la casa en el año 37 y que fue fuertemente rechazado por los indígenas. Hoy día los indígenas estudian antropología y estudian antropología precisamente para mejorar sus condiciones de vida con el fin de elaborar lo que se conoce como los planes de vida, que son proyectos para mejorar sus condiciones económicas y sociales a partir de su contexto cultural. En la Universidad Subcolombiana tenemos varias investigaciones sobre las comunidades indígenas, como la de la colega Ofelia Ramírez, Jesús María Vidal, Jorge A. Bermúdez y Jorge Ruiz, ¿no? Que dan cuenta precisamente de la importancia de los planes de vida en el ámbito cultural con el fin de resolver los problemas locales. Pero también hay otro aspecto que se puede impulsar en los 36 municipios del Huila, que son los museos comunitarios. Y un ejemplo de eso es el de Obando en San Agustín, en donde la población reportó un hallazgo, quisieron participar en ese proceso de excavación y Jorge Ruiz, en esa época, el antropólogo del Instituto Huilense de Cultura, coordinó una excavación que finalmente terminó en la conformación de un museo comunitario en donde los jóvenes aprenden a conocer su pasado, a divulgar su pasado y donde los jóvenes igualmente han ilustrado todo lo que se supone que aconteció con la conquista, ¿no? Muerte y destrucción y otras figuras que dan cuenta precisamente de esa identidad indígena. Entonces, este ejemplo, un museo comunitario que se construyó a los numerosos sitios arqueológicos. Y un ejemplo de eso precisamente es el de Salado Blanco, en donde a partir de una investigación arqueológica que adelantó los años 80 del profesor Héctor Llanos, que dio cuenta precisamente de la existencia del poblado más grande indígena del sur del Huila, en la región de Morelia, pues hoy día el municipio está incorporando eso en su plan de ordenamiento territorial con el fin de constituir un futuro museo arqueológico de sitio y poder conectar a Salado Blanco con Istos, San Agustín y Pitalito en un gran circuito arqueoturístico que permita pues convertirlo en un gran atractivo cultural. Todos los municipios tienen que incorporar en sus planes de ordenamiento territorial precisamente ese componente de los valores culturales, y aquí es muy importante la participación de la antropología porque puede documentar y proponer políticas precisamente para la protección, la salvaguarda y la investigación de los contextos culturales de los diversos municipios desde Salado Blanco, Palermo, etcétera, etcétera. Pero el Huila también ha sido afectado por esos proyectos. Tenemos que, como el río Magdalena en la parte alta tiene una serie de angostamientos, pues es muy propicio para la construcción de represas. Tenemos la represa de Betania, tenemos la represa del Quimbo, y eso pues genera un impacto ambiental, social y biológico, y aquí ha sido muy importante la participación, bueno, en esta época no, pero yo creo que de ahora en adelante debe ser muy importante la participación de la carrera antropología, también los impactos ambientales, sociales y biológicos en la construcción de esos grandes megaproyectos. Tenemos la consulta previa donde la antropología sienta en la misma mesa y genera un proceso de concertación entre los intereses de las comunidades y los intereses de las empresas, porque estas zonas pues fueron habitadas por campesinos que cultivaban y pues tuvieron que ser reubicadas, y por supuesto que tienen que ser ubicadas en iguales o mejores condiciones de lo que antes tenían. De ahí de la participación muy crucial de la antropología social en la elaboración del censo y las características sociales y culturales de las comunidades. Pero hay otra también gran actividad que es importante, que es la arqueología preventiva. Es la aplicación de la Ley General de Cultura que conduce a la recuperación, salvaguarda del patrimonio arqueológico en zonas donde se construyen grandes megaproyectos, ya sea la represa de Betania, la represa del Quimbo o durante la construcción de las lagunas de oxidación para el poblado de La Jagua. Entonces, fíjense que
la antropología tiene aplicación también en la solución de problemas contemporáneos. Pero quizás en donde mejor se integran todas las líneas de la antropología social, la arqueología y la antropología física, es la antropología forense. La antropología forense, que es una línea que se ha desarrollado y fortalecido a partir de las investigaciones sobre el conflicto, con el fin de generar verdad, justicia, memoria y reparación, y que trata precisamente de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas que en Colombia se documentan en más de 25.000 casos. Aquí tenemos la antropología social, que analiza el contexto del conflicto social, ¿no? La situación, quiénes son las víctimas, los victimarios, documenta el conflicto. Tenemos la arqueología, que busca, ubica y excava esos contextos donde se encuentran los cuerpos de las personas rotuladas como NN, y tenemos la antropología física, que analiza los restos óseos de cara a la investigación. Así como en España, después de 70 años, están buscando a las víctimas del conflicto de la guerra civil entre 36 y 39, pues también en el Huila hay diversos contextos relacionados con el conflicto, donde ha sido muy importante y será muy importante la participación de la antropología forense, precisamente en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas con documentos de identidad, sin documento de identidad. Entonces, el Huila es una región con un altísimo potencial paisajístico y cultural, que da cuenta de un proceso de ocupación desde hace varios miles de años, desde el sur, desde el nacimiento del río Magdalena, con la cultura de San Agustín Isnos. Tenemos también ocupaciones en el Valle de la Plata, en Pitalito, Timaná, Gigante, Garzón, y en la misma Neiva pues tenemos evidencias de ocupaciones antiguas como también coloniales, y hay una región que el profesor ya nos mencionaba, y es el nororiente o noreste del Huila, en donde se encuentra Colombia, el municipio de Colombia, que ha sido muy poca investigada. Entonces, como decía una periodista hace unos años, cuando promocionaba las fiestas de San Juan y San Pedro, échense en la rodadita, estudien la diversidad cultural del Huila para proponer soluciones a sus problemas. Les deseamos muchos éxitos, que salgan adelante. Tienen un campo de acción enorme, ¿no? Desde lo más antiguo hasta lo más reciente, desde los cazadores recolectores hasta todo lo relacionado con los festivales de San Juan, San Pedro, las fiestas de las brujas allá en La Jagua y en Garzón, y en fin, pues tantos hallazgos arqueológicos, paleontológicos, y pues también tenemos grupos indígenas que requieren de la participación de la antropología para mejorar las condiciones de salud. Muchas gracias.